Mi nombre es Ida Barbati, soy italiana, soy artista visual, investigadora en formación, en un doctorado de arte y educación. Dialogo con todo lo que tenga que ver el ámbito, digamos, del cuerpo. Trato mucho la temática de las políticas corporales, la política afectivas y del territorio, es decir, siempre mi trabajo intento rescatar la temática o los afectos que nos mueven y que vivimos en la cotidianidad. Estaba muy interesada en toda la historia de las migraciones italianas, ¿vale? Que han habido a lo largo de la historia. Entonces yo creo que la migración, por lo menos en la cultura italiana, es un tema que está muy presente, o sea, como identidad. Lo tenemos muy marcado, que somos un pueblo migrante. Lo que sí, esta era mi parte un poco más de pensamiento crítico, nunca se ha cuestionado la blanquitud de esta migración. Por lo tanto, en mi investigación siempre intentaba como decir, sí, vale, somos un pueblo de migrantes, sí hemos migrado en Estados Unidos, pero sí también nos hemos aprovechado de ese poder colonial que es la estructura de un entero sistema, continente y país en este caso. Entonces a mí eso me gustaba mucho hacer hincapié en ese contraste, ¿vale? Entonces, por un lado, si hablar de ese contexto de alguna manera que hace parte de un cierto sur, aunque estemos en un norte global, en una Europa colonial, con las fronteras, en la fortaleza europea, pero también en cada política, en cada localidad existen unos microsures, ¿no? Entonces yo siempre me vinculaba en estos pequeños sures en el cual yo también crecí. Por ejemplo, yo crecí mucho en el sur de Italia y por lo tanto ahí creces con la idea que tienes que irte. Es decir, la cuestión de migrar hace parte de tu día a día, es decir, agua, pan y irte, y migrar. No existe o sea, es muy difícil crecer con la idea que puedas quedarte en tu territorio. He intentado reflejarla en ese trabajo que he expuesto aquí en Polisemia del Silencio, que se llama Donde termina la tierra y donde comienza el mar, porque justamente quería hacer esta reflexión de la frontera, de este lugar liminar, ¿no? Desde donde realmente comienza y también termina Europa, ¿no? Porque yo viniendo de un territorio, eso desde el sur de Italia, ¿no? Que constantemente no nos consideran italianos al 100%, somos italianos de clase B, ¿no? O sea, mi mamá me contaba que cuando ella estudiaba en Bolonia, ella tuvo que irse porque la llamaban terrona y esa discriminación también la afectó tanto que se volvió, es decir, en los años hay mucha documentación en relación a la discriminación que había, ¿no? en estas dos Italias, que ahora, bueno, ya es un argumento un poco borrado en el debate político, pero bueno. Entonces, en ese mi lugar, en ese mi contexto, en esta mi posición donde yo construí esta mi subjetividad situada, claramente yo lo que he observado es una multiplicidad y una pluralidad de culturas, de idiomas, tanto que hay muchos idiomas que nosotros consideramos dialectos porque no son oficiales, entonces ahí también hay una hegemonía, ¿no? en esta parte lingüística, pero es súper común tener estas diferencias a nuestro alrededor, digamos, o sea, como sur de Italia, decir, no somos ni el norte, pero sí que somos el norte del norte de África, somos el sur de otro lugar, estamos siempre en este lugar, en este intersticio liminal que al final cruza muchas culturas. Por ejemplo, en lo que yo veo, en lo que es más la cultura partenopea y la cultura napoletana, es esta vinculación también con la cultura árabe, por ejemplo, ¿no? Y todo, bueno, en el sur también en general hay mucha parte de la gastronomía que son totalmente una mezcla culturales, maneras de decir, las gestualidades, nuestra corporalidad. Siento que hay muchas más afinidades con estos sures de las diferentes localidades específicas que efectivamente de un norte. Nosotros nos consideramos constantemente el sur. En una librería que trata mucho de la literatura árabe, que se llama Tamu, en Nápoles, yo vi
este mapa de Al-Idrisi que me fascinó totalmente. El primer impacto ha sido puramente visual y gráfico, y luego investigando un poco más de qué era este territorio, porque me fascinan en general los mapas, o sea, soy súper fan de, si voy en un lugar quiero ver el mapa físico porque me encanta orientarme, saber dónde está mi cuerpo en relación en el espacio, es algo que me gusta muchísimo. Y entonces, investigando un poco más sobre Al-Idrisi, sobre la época en la que ha sido dibujada, pues también me vino a decir rabia, o sea, realmente sentí fascinación, pero también una cierta rabia en decir, ¿por qué no lo sabía? ¿Por qué no lo estudiamos? ¿Por qué en Europa no tenemos ese conocimiento que no es blanco? ¿Por qué todos los cartógrafos son romanos o son del norte? O bueno, ahora tenemos Google Maps, que es el dios de la cartografía, pero ¿por qué no tenemos otros conocimientos? ¿No? Entonces es obvio que es por esa colonialidad del poder y del saber y del ser, es obvio que es esta hegemonía, ¿no? Pero qué rabia, porque toda esta matriz lo que hace, así como es lo que hace la frontera, es por un lado nos cierra, entonces por un lado impide que entrar para otra persona, pero también impide salir para quien está dentro. Entonces yo siempre la veo esta como una doble violencia que no es equiparable, por supuesto, que ejerce de manera con intensidades totalmente diferentes y con modalidades totalmente diferentes, pero hay esta doble violencia y doble silenciamiento, porque por un lado nosotras tampoco sabemos qué ocurre fuera de Europa en ese sentido, ¿no? No nos enseñan a reconocer estos saberes y esos conocimientos. Tenemos que buscarlos nosotras, cada una, en nuestra lucha, en nuestras colectividades. Trabajé con ese mapa justamente a partir también de esa rabia y utilicé una poesía que también yo tenía en mi archivo de proyectos, en mi libreta de proyectos, ¿no? Pendientes de estos gérmenes de proyectos que esperaban salir. Y yo, de hecho, en esta poesía sí que hablo de mi posicionamiento como persona europea blanca, como mujer blanca. Y hablo mucho de cómo se construye esta subjetividad de la rabia y también del rechazo de querer encarnar esta subjetividad que también nos viene impuesta. Entonces, en mi trabajo intento siempre decir, vale, es esto que queréis que yo sea, porque soy blanca, porque soy europea, tengo todos los privilegios, pero no estoy de acuerdo con eso. La parte expositiva es básicamente he repropuesto el mapa y he bordado la primera frase de la poesía con la frontera Europa, también para hacer este contraste en la visualidad de la cultura, en este caso árabe, de Al-Idrisi, y la visualidad del territorio actual, ¿no? Si antes se dibujaba a partir, por ejemplo, las aguas, se buscaba mucho dónde estaban las aguas, era una cartografía justamente del territorio. Ahora lo que es como es en términos coloniales y hegemónicos de poder, es un mapa de las tierras, de fronteras, ¿no? Donde esto es mío y a partir de ahí está el enemigo, ¿no? Eso lo podemos ver muy bien también en Google Maps, por ejemplo, que por ejemplo no está Palestina. Entonces ya la visualidad de los territorios ya tiene una política en este sentido. En relación a lo que sería el formato de edición, he propuesto igualmente el mapa, en este caso que aquí tenemos, y sí que aquí he podido, digamos, reproponer toda la poesía por completo, y he querido también distribuirla, digamos, en esa cartografía como si fuera un viaje, es decir, es como un recorrido bastante orgánico hacia, bueno, donde un poco en los lugares que yo he podido transitar, tanto a nivel físico, en algunos lugares que he estado, como a nivel más epistemológico o tal vez
investigativo, ¿no? Leyendo las lecturas de autores de estos territorios.